En el libro chico. Tengo acá, ya está. Tengo miedo de la persecución. Está, ¿en qué página aparece ahí? 56. 56 en el libro chico, pero en el grande es 23. Muy bien. Tengo miedo de la persecución, dice. ¿Tá? Esa es una de las cosas que estábamos ya terminando, la lección 3. Ahora, persecución, hermanos. En aquella época, por ejemplo, el apóstol Pablo, una de las cosas que soportó el apóstol Pablo, ¿se acuerdan? Algo que me digan ustedes del apóstol Pablo, en cuanto a que él tuvo que soportar como hijo de Dios, como evangelista, como apóstol. ¿Belén? ¿Qué soportó el apóstol Pablo? Y la persecución de los romanos, ¿no era? Oh. En esa época estaban bajo el imperio romano, sí, pero mucho más que eso. El apóstol Pablo enfrentó persecución de los líderes religiosos, de los judíos, sí. Y del pueblo y de los romanos, pero aparte de eso él fue a la cárcel algunas veces, o varias veces estuvo preso. Pablo y Silas, que ahí cuando el carcelero se entrega a Cristo, ¿no? Bueno, pero aparte de eso el apóstol Pablo fue apedreado. En aquella época ser apedreado era, te mataban a pedrada, no era que te tiraban una piedra o dos y no. El pueblo se juntaba, te rodeaba, cada uno agarraba una piedra. En aquella época todo camino era de piedra. Todos agarrarían, me imagino, la piedra más grande que pudieran lanzarla contra Pablo. Imagínense, Pablo y rodeado por mucha gente, ocurrió eso, ¿no? Él, por ejemplo, le lanzaron piedra y creyeron que ya estaba muerto, y lo sacaron para afuera de la ciudad, ¿no? La gente creyó que él estaba muerto ya. O sea que intentaron matarlo a pedrada. Imagínense cómo quedó Pablo, y era por predicar, por anunciar el evangelio. Aparte de eso, él sufrió naufragio en el mar, pasó hambre, azotes varias veces, fue azotado, fue traicionado por sus propios compañeros, ¿no?, de milicia. En uno de los pasajes en las Escrituras él dice: Demas me ha desamparado siguiendo a este mundo. Lo abandonó, ¿no? En mi primera defensa, dice, ninguno estuvo a mi lado, ningún creyente, ¿entienden? El creyente falla, hermanos. La iglesia falla, el creyente falla. Cuando vos a veces necesitas un creyente a tu lado, un amigo, un hermano en Cristo, a veces va a estar, pero otras veces no va a estar. En el caso del apóstol Pablo, no estaba. En el momento que necesitaba un amigo, por lo menos, que estuviera con él allí. Dice, ninguno estuvo a mi lado. Pero él dice, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza. Esta es la fe, hermanos. ¿Entienden? Esta es la fe. No es que yo me queje, que el hermano, que fulano, que ciclano. No. Yo tengo fe en el Señor Jesucristo. ¿Él está conmigo o no está conmigo? Entonces, si Él está conmigo, sí, sé que me falla el hermano que tengo al lado, me falla fulano, pero Dios no me falla. Dice, Alejandro el calderero me ha causado muchos males, ¿no? Había un hombre que trabajaba, era como un hojalatero o algo, entiendo, el calderero, ¿no? Dice, me ha causado muchos males, o sea que no era una cosa de un día solo. Se ve que lo veía a Pablo y capaz que lo insultaba, le decía, se metía. Era un hombre grosero contra Pablo, ¿no? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué haríamos? ¿Al otro día nos levantamos y seguimos predicando el evangelio? ¿O decimos, no, por favor, no sigo más, no voy más, no hago más? Sin embargo, encontramos a Pablo diciendo después, he acabado la carrera, he guardado la fe, he llegado a la meta. Esa es la fe, hermano.
Ahora estoy hablando acá de la persecución que enfrentó Pablo y enfrentó toda la iglesia primitiva. Y los cristianos de aquella época, muchos eran llevados al Coliseo romano y allí tenían que matarse entre ellos. El que quedaba vivo quedaba, digamos, libre, podía seguir su vida. O si no, si ellos no querían matarse entre ellos, porque como cristianos, soltaban un león, soltaban los leones, tenían jaulas de leones los romanos, y eran despedazados, y ellos no negaban la fe, ¿no? Lo otro era la diversión de los romanos en aquella época, ver morir a los cristianos. Otros era encendido, lo bañaban de aceite, lo ataban en una columna de madera, en las esquinas de las calles, en lo que sea, y le prendían fuego en las noches, eran las antorchas humanas. Todo eso sufrieron los cristianos de aquella época, ¿tá? Sufrieron persecución. Hoy en día nosotros tenemos lugares donde el cristianismo es perseguido, donde existe la religión islámica, por ejemplo, queman, bueno, iglesias no puede existir en esos lugares, y las queman, y si encuentran un predicador, un misionero, todo eso, hay casos reales que no hablo ahora porque no se puede decir eso, porque eso después yo subo a las redes, ¿no? No puedo nombrar a nadie, ¿no? Pero hay casos reales, hermanos, que aún hay gente presa y te meten preso y después vas a un juicio, pero ese juicio pasa 1 año, 2 años, bueno, antes de ir a juicio para ver qué vos hiciste, si vos no hiciste nada, igual te tienen allí porque... Y bueno, no hace poquito que largaron a los misioneros. Sí. En algunos lugares, y después de tanto tiempo, una persona que lo que había hecho fue ayudar en una época de guerra, vos vas a ayudar o a llevar víveres a un lugar donde hay necesidad, y en esos lugares te ponen preso, ¿no? Son maltratados. Ahora, nosotros acá, ¿qué persecución tenemos? Allá los misioneros que están, digamos, corriendo riesgo de perder la vida, porque es así, en esos lugares vos estás corriendo riesgo o que te metan preso o que te quiten la vida. Y si te matan nadie va a decir nada porque es un país que prohíbe eso, ¿tá? Ahora, si ellos están allí porque obedecen a Dios, están allí predicando el Evangelio como pueden, ¿no? En forma muy camuflada, están allí. ¿Cuál es la persecución que nosotros tenemos? Que no somos capaces de hablarle a alguien de Cristo. Tenemos miedo de que nos digan algo, tenemos miedo que alguien se burle, tenemos miedo de vergüenza. Eso nos debe llamar la atención a nosotros, ¿entienden? ¿Qué tipo de cristianos realmente estamos siendo? Que no nos animamos a hablarle a una persona de Cristo porque se puede burlar o decir algo. Tenemos que perder ese miedo, tenemos que animarnos. La Biblia dice que si nosotros nos avergonzamos de Él, Cristo un día se va a avergonzar de nosotros. Eso dice la Biblia, ¿entienden? Está en Marcos 8:38, ¿no? Es lógico que el mensaje que nosotros tenemos no es un mensaje popular. Si hay una fiesta de carnaval, todo el mundo va y no pasa nada, es lindo, todo el mundo va, o una fiesta allá o acá. Total, es popular. Ahora, andá a invitar gente para una campaña evangelística, andá a anunciar, a ver. Entonces no es popular, porque el Evangelio estamos hablando de un Cristo que murió, pero tenemos que arrepentirnos, la gente tiene que arrepentirse de sus pecados. Entonces a la gente no le gusta ese mensaje, porque lo confronta con la verdad de Cristo, no le gusta. Entonces no es un mensaje popular, y si no es un mensaje popular, no vamos a tener apoyo de la prensa, no vamos a tener apoyo de los programas que hay por ahí, todo lo contrario, no vamos a tener apoyo del gobierno muchas veces. Entonces, ese es el problema que a veces enfrentamos nosotros. Pero recuerden que otros dieron la vida por el Evangelio. El apóstol Pablo él murió decapitado, él murió preso en Roma y decapitado, lo decapitaron, ¿no? Entonces, pero él no negó la fe, él guardaba la fe, ¿no? Ahora nosotros por poco abandonamos la fe, dejamos la fe,
por tan poco en comparación con los demás, entonces ¿cuál va a ser el premio que Dios nos va a dar a nosotros? ¿Tendremos galardón en el cielo? Una de las cosas que veo, hermanos, es que el ser humano se acostumbra, todos nosotros nos acostumbramos a la vida fácil y a la comodidad, ¿no? Entonces, yo no me quiero meter en lío, yo no quiero que me miren mal, no quiero que me digan esto, entonces prefiero no hablar, prefiero callarme, ¿no? Si nosotros nos callamos, nosotros somos responsables del que se pierde. Si nosotros hablamos, el responsable es la otra, la persona que escucha, pero si nosotros callamos, los responsables delante de Dios somos nosotros. Entonces tiene que haber más valentía en nosotros, y más en un lugar donde no hay persecución. Acá hay libertad de culto, acá podemos. Nos pueden criticar, nos pueden decir esto, lo otro, pero no nos van a matar, no nos van a pegar un tiro, salvo alguna excepción, pero no va a pasar nada de eso, ¿no? Entonces, yo lo que quiero es que hagamos una comparación de lo que es una persecución, ¿no? Realmente una persecución. ¿Qué es una persecución? Bueno, persecución fue lo que enfrentaron, ¿entiendes? Todo esto y aquellos misioneros que están en el campo misionero, que muchas veces son perseguidos también. ¿Está? Son cosas que tenemos que tener claras, hermano, en el momento que vamos a testificar. Si dicen algo, que digan: yo tengo la verdad, yo tengo a Cristo, yo le estoy dando una oportunidad a esa persona que se salve. Si no quiere salvarse, es la elección de esa persona, pero no porque yo no hablé. Tenemos que animarnos, digan lo que nos digan, nosotros tenemos que animarnos a anunciar el Evangelio. Bueno, vamos a la lección 4. La lección 4. ¿Cuál es el tema de la lección 4? El infierno y el pecado. El infierno y el pecado. ¿Cree usted en el infierno? Sí. ¿Belén? ¿Cree en el infierno? ¿Está? Sí, si nosotros no cumplimos con lo que Dios nos pide, con los mandamientos, los 10 mandamientos que tenemos que cumplirlos, y no somos buenas personas y hacemos el mal y todo lo que sea contrario a Dios, vamos a ir al infierno. Más allá de esto, tenemos que tener claro que existe el infierno. Existe el infierno. Ahora, ¿cómo un Dios tan bueno puede haber creado un infierno, ¿no? O puede de alguna forma permitir de que vayamos o que la gente vaya al infierno. Esas son preguntas que vamos a ir viendo ahora. Pero lo que sí quiero que vamos a leer, hermano, en Mateo 25, 41. Palabras de Jesús. Bueno, diga. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque, Entonces, apartaos, le dirá a los de la izquierda: entonces, malditos, apartaos para el fuego, para el infierno eterno, que fue preparado para el diablo y sus ángeles. Para el diablo y sus ángeles. El infierno fue creado, existe el infierno, y fue creado para el diablo y para sus ángeles. Los ángeles del diablo les llamamos los demonios, o ángeles caídos. ¿Tá? Ahora, mas si el pueblo, dice, persiste en seguir al diablo en vez de seguir a Dios, naturalmente que irá también al fuego, al infierno. O sea, Dios creó el infierno para el diablo y sus ángeles, en primer lugar. ¿Tá? Pero si el ser humano sigue en el camino del diablo, en el camino del mundo, en el camino ancho, como dice la Biblia, está eligiendo irse al mismo lugar que va a ir el diablo. Está eligiendo, decide. No que Dios lo lleve o que Dios quiera, porque dice la Biblia que Dios no quiere que la gente perezca, que ninguna persona perezca, sino que todo proceda al arrepentimiento. O sea, Dios quiere salvar a todos. Esa es la voluntad de Dios, pero el libre albedrío que hay en las personas, la gente es la que decide.
En Mateo 25:46, un poquito más adelante. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ahí está. El culpable, el que sea hallado culpable delante de Dios, va a ir al castigo eterno. No es un castigo que hoy sí, mañana no. Castigo eterno significa que es siempre. O sea, nadie puede decir, bueno, hasta acá voy a ser castigado. No, castigo eterno. ¿Y los justos a dónde van a ir? A la vida eterna. A la vida eterna. Los justos. ¿Quiénes son los justos? Los que cumplen, los que le creen a Dios y hacen las cosas como Dios quiere. ¿Quiénes son los justos? Sí. Los que se arrepintieron. ¿Qué más? Los que creen a Dios. Los que creen en Jesús. Los justos son los justificados, pero justificados por Jesús, por Dios. No porque nosotros hagamos algo, no porque nosotros cumplamos los 10 mandamientos, hermana, porque a veces no cumplimos con los 10 mandamientos. O sea, no se trata de que si yo cumplo o no cumplo. La vida eterna y la justificación no es por obra, es porque Cristo me justifica. Claro que sí, que tengo que obedecer, tengo que cumplir, pero eso no me va a justificar. Si yo tengo que hacer algo para ser justificado, estoy diciendo que Cristo no fue suficiente, pero Cristo fue el único que pagó el precio por todos nuestros pecados. O sea, yo soy justificado por la fe en Jesucristo. La Biblia dice en Romanos 5:1, justificaos pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. El medio de ser justificado es Jesucristo. Amén. Él nos justifica. Cuando Él derramó su sangre, somos hallados justos delante de Dios. ¿Entienden? Nosotros vamos a ir a un juicio. Dice, está establecido que el hombre muera una sola vez, dice la Biblia en Hebreos. Está establecido, ya está establecido, el hombre va a morir. Eso sabemos, todos los días muere gente, ¿no? Está establecido que el hombre muera sola vez. Y después dice el juicio, o sea, va a haber un juicio en el cielo. Va a haber un juicio después en el más allá. Va a haber un juicio después de la muerte. Va a haber un juicio de condenación para el injusto y va a haber un juicio de recompensa para el justo. Por eso los misioneros que están en el campo misionero, corriendo riesgo su vida, que tuvieron que dejar su patria, algunos su familia, su país, las comodidades de vivir en una nación libre, aquellos que están pagando un alto precio, o los mártires que dieron su vida por el Evangelio, la recompensa para ellos, porque la recompensa para ellos es la vida eterna, pero en ese juicio va a ser una recompensa mayor. O sea, Dios va a recompensar. Algunos van a tener corona, van a ser coronados, otros no. Va a haber recompensa en el cielo para el creyente según sus obras. O sea, va a haber un juicio según nuestras obras. Por eso, ahora sí, yo creo en Jesucristo y soy justificado. Las obras después me corresponde a mí hacerlas. Las obras buenas me corresponden a mí. Dice la Biblia que aún un vaso de agua que uno le dé a una persona no quedará sin recompensa. Eso es obra. Yo estoy haciendo algo por una persona. Cuando voy al hospital a visitar a alguien, estoy haciendo algo por un alma. Cuando voy a la cárcel, cuando me paro y le brindo un tiempo a una persona que está en necesidad, o puedo ayudar a una persona en necesidad, puedo ayudar a un niño, todo eso es obra que un día, pero yo soy justificado por la fe. Amén. No por obras, dice la Biblia. Las obras es porque va a haber un juicio que Dios nos va a recompensar según nuestras obras. Por eso, si no, Dios sería injusto. Porque si vos te entregás a Cristo, te bautizás y pasás toda una vida sentado en el banco de la iglesia, viniendo solamente el domingo a escuchar, y te vas para tu casa, tu vida cómoda, tranquila, ¿verdad? Pero tenés a otro que es el obrero, el que se queda, el que conversa con la gente, el que lleva a alguien a su casa, el que se interesa por esa persona que está en necesidad. Hay una diferencia, que aquel que termina la reunión agarra y se va.
Y después viene el otro domingo, es más religión que otra cosa, sí. Y después viene el otro domingo, se sienta en el lugar más cómodo, en el lugar más calentito, porque no quiere pasar frío, y termina el culto y se va. ¿Qué obra tiene eso? ¿Qué obra ha hecho? Nada, nada, ¿no? Entonces se transforma en un religioso que hasta puede perder la salvación, ¿no? Porque cuando uno está en una relación con Jesucristo plena, uno quiere servir a Dios, uno asume la responsabilidad de servir en el reino de Dios, ¿tá? Uno asume la responsabilidad de decir, no, yo quiero servir a Dios en algo, yo quiero servir en el reino de Dios. Todo eso es obra, pero justificado, yo soy justificado por la fe. Cristo me justifica. Yo no puedo justificarme con las obras. Yo no puedo decir, sí, pero yo di esto, yo hice lo otro. Puede decir y hacer todo lo que quiera. Usted no es salvo de esa forma. Nosotros somos salvos cuando creo en el sacrificio de Cristo. Creo que Cristo murió por mis pecados. ¿Está? Bien, son cosas que la Biblia es muy clara con respecto a eso. Apocalipsis 20, en Juan 5, 28, 29. Sí, dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahí está, va a haber una vida eterna y va a haber una condenación eterna. ¿Tá? Apocalipsis 20:10. El último libro de la Biblia. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Día y noche. El diablo que los engañaba, dice. Eso va a ocurrir al final del milenio. Saben que el diablo al final del milenio, dice la Biblia, que él va a ser suelto nuevamente, pero inmediatamente cuando él es suelto, él sale a engañar a las naciones. Y en ese momento Dios lo liquida, o sea, lo ata y lo lleva al infierno para siempre. Y en el infierno va a estar la bestia, que es otro compañero, digamos. La bestia tiene que ver con el anticristo, ¿no? El anticristo es un ser humano. Y va a estar el falso profeta, que también es un ser humano. O sea que el infierno fue para el diablo, para los ángeles, pero también para los seres humanos que hicieron la obra del diablo, ¿no? Que caminaron en el camino del diablo. Se van a ir al infierno eterno, ahí sí, por los siglos de los siglos. Ahora, es interesante saber porque la Biblia nos muestra claramente que hay un infierno. Digo porque hay gente que prefiere no creer. ¿A quién le gusta hablar del infierno? Nadie quiere. Pero es necesario hablarlo. Jesús habló del infierno. Ahora, la gente prefiere escuchar a aquel que dice que no hay infierno. Por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que no hay infierno. ¿Por qué? Porque ellos tienen terror al infierno. Los líderes de los testigos de Jehová, los fundadores, tenían terror del infierno. Entonces buscaron una manera de decir que el infierno no es literal, que no existe un infierno. Entonces buscaron y le hacen creer a la gente que no hay un infierno. Entonces, hay mucha gente que le gusta esa religión porque dice que no hay infierno. Pero la Biblia es mejor la verdad porque vamos a morir y hay que morir con la verdad, hermanos. Amén. Entonces son cosas que aparecen ahí. Bueno, tema B. Hay gente que dice, Dios es demasiado bueno para condenar a ninguno. O sea que Dios no quiere, en realidad, Dios es tan bueno que no puede. Una vez en un programa, en un informativo, le preguntaron a un obispo de ahí en Montevideo, uno de los principales que ahora ya no está, Otuño creo que no recuerdo, porque había muerto un intendente, una persona, no voy a nombrarlo porque estoy grabando, apareció muerto con un balazo, y entonces le preguntaron a este obispo,
el periodista le preguntó, ¿está en el infierno esta persona? Y él dijo, descartó totalmente, no, ¿cómo va a estar en el infierno? ¿Cómo va a estar? El católico cree que todo creyente va a ser salvo. Todo creyente no. El católico cree que toda persona va a ser salvo prácticamente. Así dice que hay un infierno, pero que nadie va al infierno, ¿entiendes? Así es el católico. ¿Tá? Entonces, claro, erró. En primer lugar, la Biblia dice que va a haber gente en el infierno. ¿No? La Biblia, Jesús dijo que va a haber gente en el infierno, que hay un infierno, que hay una condenación eterna. Entonces, yo no puedo comerme esa mentira de que sí o no. O sea, de que esa persona está en el... ¿Cómo yo puedo decir que esa persona no fue al infierno? Yo no puedo decir, ninguno de nosotros que estamos acá podemos decir esa persona está en el cielo y no puedo decir esa persona está en el infierno. ¿No sabemos? Toda persona que muere o que está muriendo invoca el nombre de Jesucristo por primera vez, es salva. ¿Entienden? Cualquier persona decide pegarse un tiro en la cabeza y no se muere todavía, hay un tiempo de vida, Dios está interesado en salvar el alma de esa persona que se está muriendo. ¿No? La gente que se quita la vida, que se larga de un puente, en el momento que se está ahogando, muriéndose, le puede dar miedo o le puede decir, Señor, perdóname, Señor, sálvame. Y esa persona se va al cielo porque en ese momento, en ese hálito de vida, decidió creer y clamar por el Salvador. Una persona que nunca creyó, pero el avión se viene cayendo, derrumbando, invoca a Cristo, Señor, sálvame, ¿no? Capaz que se muere físicamente, pero es salvado por Cristo. Todo eso puede pasar. Entonces yo no puedo decir que aquella persona que se ahorcó, que murió ahorcada, que hay mucha historia de esa, una persona que se ahorca no muere instantáneamente, va muriendo, sufriendo y muriendo. Imagínense. Ahora una persona que se larga, que se ahorca, que se larga con la cuerda, no puede recuperarse al menos que venga alguien y lo levante a tiempo y lo salve. No puede, se muere, pero se va muriendo de a poco. Alguien que que se largó en un río puede arrepentirse y puede nadar y puede salir a la orilla. Pero una persona que se está ahorcando no tiene cómo agarrarse. No tiene cómo agarrarse para si se arrepiente en ese momento, ¿no? Entonces es más difícil todavía para el que se ahorca. ¿Tá? Pero lo que les quiero decir, hermanos, que cualquier persona que hoy en día sabemos que se quitó la vida, allá o acá o de la forma que sea, ¿puede estar en el cielo? Puede estar en el cielo. Por la misericordia de Dios, Dios pudo haber entrado, porque el único que puede entrar en la mente de la persona en ese momento, en el corazón, en el alma, puede arrojar luz y esa persona puede ser salvada. A veces por tu oración, quizás estás orando por aquella persona que es joven, y esa persona se quitó la vida, sin embargo tu oración pudo haber salvado, porque tu oración puede hacer que la mano de Dios se mueva en dirección a la persona que en ese momento se está suicidando. Por eso es todo importante, hermanos, pero lo más importante es que Dios quiere salvar. Él es bueno y no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero Juan 12:48, ¿qué dice? El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene que le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Ahí está. Todos los días la gente está oyendo el mensaje del Evangelio por allá, por acá. El que me rechaza y que rechaza mis palabras, dice, tiene quien le juzgue. Amén. Dice, Él le juzgará en el día postrero, en ese juicio. Va a haber un juicio, ¿verdad? Va a haber un juicio donde los pecadores, los que murieron en sus pecados, van a estar delante de Dios. Y en ese juicio, por ejemplo,
Dios les va a decir, mirá que te fueron a predicar, mirá que te entregaron un folleto, mirá que aquel programa radial que estaba, o de televisión que estaban hablando de mí, Jesucristo, y tú lo ignoraste, tú lo apagaste, tú cambiaste, tú no quisiste saber nada de mis palabras, ¿entienden? ¿No? Y seguiste tu vida así nomás, sin Cristo, sin el Salvador. Dios va a juzgar. Y después que lo juzgue, que le diga, por esto vos te vas a ir al infierno. ¿No? Apartaos de mí, obradores de maldad, al infierno eterno que está preparado para el diablo, para los ángeles, pero vos decidiste llegar a ese lugar. La otra palabra que aparece en Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ahí está, ira para el día de la ira. Va a haber un día de la ira de Dios, un juicio de Dios. Y dice, por tu corazón endurecido, dice, ¿verdad? Y no arrepentido. La gente endurece el corazón. Hay gente que abre el corazón. Recuerda lo que dice Apocalipsis 3:10. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de mi corazón, yo entro. Abre la puerta, yo entro y ceno. Hago comunión, ¿no? Ahora, Dios está a la puerta, pero si yo endurezco mi corazón, no me arrepiento, no quiero saber nada del Salvador, no quiero, como mucha gente lo dice, no quiero saber nada, no quiero, entonces esa persona va a ir a un juicio para condenación cuando se muere, para condenación cuando se muere. Segunda de Pedro 3, Pedro 3:9. Sí, pero es la segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahí está, Dios no quiere que la gente perezca, y que él es paciente, Él espera. ¿Y cuánto hace que está esperando? 2000 años. Estamos en el 2024 después de Cristo, ¿no? Entonces, todo ese tiempo Dios le ha dado la oportunidad a la humanidad para que se arrepienta. En todos los tiempos hubo predicador, ¿no? La iglesia primitiva, nació la iglesia, hubo predicadores, evangelistas, hubo misioneros por todos lados, y a partir de ahí siempre se siguió predicando el evangelio. Hasta el día de hoy. Hoy es el día que más se predica el evangelio, que más alcance tenemos por las redes sociales, ¿no? Entonces, Dios no quiere que la gente perezca, le está dando oportunidad. Crean en el evangelio, crean porque está establecido, ¿no? Hay gente que se muere sin Cristo todos los días, y hay gente que se muere con Cristo todos los días. Vamos a Juan 3:18. ¿Qué dice Juan 3:18? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahí está, no ha creído, ¿verdad? El que no ha creído es condenado, ¿está? Entonces la gente puede decir, yo no le hago mal a nadie. La gente puede decir, yo hice muchas cosas para Dios. No sé si dirá para Dios o qué, pero puede decir, yo hice muchas cosas para Dios, yo no le hago mal a nadie, yo voy al hospital, yo hago esto, yo hago lo otro. Pero la Biblia dice, el que no cree es condenado. Pero el que cree, dice, no va a ser condenado. El que en mí cree tiene vida eterna. Por eso, si yo quiero ser libre de la condenación, no es por obras, es por fe. El que cree es libre. El que no cree no es libre de condenación. Las obras tenemos que hacerlas, hermano. No se quede cómodo en su casita, no. Las obras algo tenemos que hacer en el reino de Dios. Y una de las cosas es justamente ganar almas para Cristo. Hablarles a otros de Cristo Jesús. Bien, hermanos, anoten estos temas. ¿Qué es pecado? Es transgresión de la ley de Dios. ¿Qué más? Toda maldad es pecado. ¿Qué más? Incredulidad. ¿Qué más? Prácticas dudosas. Sí. Cerrar el blanco. Deber no cumplido. Ahí está.
Bien, anote eso porque eso va a ir a examen. Va a ir la pregunta probablemente, ¿qué es pecado? O algo así. Y usted tiene que anotar esto. Es transgresión de la ley de Dios. Transgresión a la ley de Dios, ¿qué significa para ustedes? Transgredir la ley de Dios. Transgredir la ley de Dios es no... Transgredir es negar. Es negar la ley de Dios, es violar la ley de Dios, es, digamos, rechazar la ley de Dios, es apartarse de la ley de Dios, es alejarse de la ley de Dios. Más que alejarse, bueno, viene con eso, con rechazar, con violar la ley de Dios. O sea, matar es pecado, ¿no? Robar es pecado, adulterar es pecado, mentir es pecado. Todo eso es transgredir la ley de Dios, ¿tá? Porque la ley de Dios es la palabra de Dios, son los consejos de Dios, son las instrucciones de Dios, pero la gente transgrede la ley de Dios. Todos nosotros transgredimos la ley de Dios, porque somos pecadores. Hemos fallado, hemos pecado, hemos errado. Ahora nos arrepentimos y tratamos de obedecer la ley, obedecer la palabra. Estamos en ese camino, no somos perfectos, fallamos, erramos, pecamos también, pero no practicamos. Si yo todos los días hago lo mismo, si yo todos los días miento, por ejemplo, me transformo en un mentiroso. Es la práctica del pecado, eso. Estoy practicando. Dice, los que practican esas obras no entran al reino de Dios. Ahora, si yo me arrepiento, si yo antes mentía, pero ahora voy a tratar de no mentir, yo de a poco voy, digamos, acomodando mi vida a la ley de Dios. ¿Tá? Y así en todas las órdenes y detalles, ¿no? Toda maldad es pecado, no hay maldad buena, no hay pecado blanco. Toda maldad es pecado. Todo aquello que yo lo hago con maldad es pecado, ¿no? Antes éramos muy de obrar con maldad, de lastimar a las otras personas, de pisotear, de hacer, de no importarnos nada, ¿no? El hombre es malo. Ahora Dios ha sanado nuestro corazón. Ahora no tenemos que ser malos. No tenemos que obrar con maldad. Si obro con maldad, tengo que arrepentirme y pedir perdón al Señor. Amén. La incredulidad es pecado. La incredulidad, el no creer es pecado. Mucha gente se va al infierno por no creer, por el pecado de no creer, ¿no? Ahora nosotros los creyentes, hermanos, también cometemos el pecado de a veces no creer. ¿Cómo? El pecado de no creer es cuando, por ejemplo, yo digo, no creo que puedo lograr esto. Vos estás diciendo, no creo. Ahora la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces digo, es mejor decir, es difícil que yo pueda lograr esto, es complicado, pero voy a intentar, Dios me va a ayudar. Creo en un Dios que me va a ayudar, estoy anunciando fe. Ahora si yo digo, creo que no, o puedo decir, esa persona no tiene chance ninguna. La Biblia dice que esa persona no tiene chance ninguna, no. La Biblia dice que todo es posible para Dios, que Dios puede rescatar a esa persona del infierno. Entonces yo tengo que creer. Con mis finanzas tengo que creer que Dios va a proveer. Tengo que creer que Dios va a proveer. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, hay un montón de ejemplos que Dios provee. Ahora, ojo con las finanzas, hermanos. Porque a veces yo creo que Dios va a proveer, pero yo me meto en un montón de deudas y de cosas. Y malgasto el dinero, y gasto así nomás, y derrocho, o soy un pésimo administrador. La Biblia dice que debo ser fiel administrador. Entonces, hay que tener cuidado. Dios provee lo que necesitamos, pero cuidado con qué yo estoy haciendo con el dinero, con los bienes que Dios pone en mis manos. Tengo que vigilar eso, tengo que
administrar, tengo que ser prudente. No tiremos, no gastemos así nomás. Y quiero decirles algo, hermano. Todos nosotros cometemos a veces infracción en esto. ¿Entienden? Hay casos, les digo, hay casos, no es un caso de gente de la iglesia acá, hay casos que he visto, que he palpado, gente viviendo a veces en una gran miseria financiera, hermanos, que digo, bueno, necesita una puerta acá, o un baño allí, necesita, y a veces cosas, ¿no? Pero sin embargo, digamos, lo hemos visto con una pantalla de 48 pulgadas, pagando un cable que vale como 2.000 pesos. Entonces ahí hay una mala administración, ¿no? Estoy hablando de cosas que vi en estos 30 años de creyente. Ahí hay una mala administración. Primero está lo primordial, ¿entendés? Que no se me llueva de repente la casa, tratar de cuidar eso, o quizás el alimento. Eso es más primordial que una televisión. Y cosas así, hay muchas cosas, y hoy el ser humano a veces como tiene una tarjeta acá, tiene una tarjeta allá, tiene otra allá, va con la tarjeta, pero después hay que pagar todo eso, ¿entienden? Tengan cuidado, porque tenemos que confiar en un Dios que va a proveer, ¿no? Que nos va a proveer, y hemos visto, hermanos, hay un montón de testimonios que Dios proveyó en momentos necesarios. Entonces, entonces la incredulidad, amén. Si yo tengo una enfermedad, yo tengo que creer que Dios me va a sanar, porque la Biblia lo dice, tengo que creer, ¿no? Aparte de eso, bueno, yo también soy prudente, si tengo que ir al médico, Dios no me va a juzgar porque vaya al médico, porque los médicos son puestos por Dios, ¿entienden? Entonces, Dios sabe, a veces nos vamos a curar con la ayuda de ese médico, ¿no? O nos vamos a curar con la ayuda de una inyección, o nos vamos a curar de otras formas, ¿entienden? Hay gente que, ¿no? Pero yo tengo que confiar que Dios me puede sanar sin nada de eso, sin inyección, sin médico, sin nada. Dios me puede curar, yo tengo que creer. Amén. Usted no se entregue si tiene una enfermedad, ¿no? Usted siempre espere y confíe que Dios puede llegar a tiempo con un milagro. O sea que la incredulidad es pecado, las prácticas dudosas son pecado. Las prácticas dudosas tienen que ver cuando yo dudo, ¿no? Vamos a suponer, usted va a comer algo y usted entra en duda de que eso le pueda hacer bien o mal, ¿no? Si usted, por ejemplo, en aquella época habían comidas que eran incluso algunas sacrificadas a los ídolos. Entonces vos ibas a la carnicería, comprabas carne, por así decirlo, y esa carne era sacrificada a los ídolos. Y había gente que iba a comer y dudaba, ¿será que esta? No. Yo lo que tengo que hacer sobre ese alimento que desconozco su procedencia, pero es el alimento que yo tengo para comer acá, ore. Bendiga sus alimentos, porque la Biblia dice que con la oración se santifica, con la oración y la palabra se santifica ese alimento que usted tiene, ¿tá? Para que no le haga daño, para que no le haga mal. No, errar al blanco significa tomar otra dirección. El blanco es Cristo, mi enfoque es Cristo, pero yo decido otra cosa. Entonces yo erré mi decisión, porque es cuestión de decisión. Nuestra fe, yo decido creer en Cristo, ¿verdad? ¿O no? Deber no cumplido es aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Si usted sabe hacer lo bueno y puede hacer lo bueno en algún momento por alguien, hágalo. ¿No? Bueno, dejemos aquí, ¿qué hora son? 11:40. Está. Vamos a orar, hermanos. Te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo. Oramos para que tú bendigas la vida de mis hermanos y aquellos que no pudieron llegar hoy. Que tu más rica bendición inunde el corazón de ellos, que sean revestidos con poder del cielo y con poder de lo alto. Guárdanos del mal. Guárdanos de todo mal, Señor.
Oramos en el nombre de Jesucristo de Nazaret por las necesidades que puedan estar en el corazón de mis hermanos. Cada detalle, esas inquietudes, esas preocupaciones, pedimos, Dios, que tengas misericordia y obres y abras una puerta de bendición y de gracia para cada uno de los que están acá, y aquellos que no pudieron también sean alcanzados por tu bondad y por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Gracias por la ofrenda también, bendecimos la ofrenda. Gracias, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Bendición.